Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. ¿Qué tipo de conocimiento genera el abogado defensor? ¿De qué forma genera conocimiento el abogado en investigación complementaria? ¿En qué condiciones el abogado defensor puede ser considerado científico? ¿Para qué sirve la epistemología en la defensa penal? ¿Para qué sirve la metodología de investigación en la defensa penal? Estas y otras preguntas más iremos tratando de darle respuesta y plantear incluso nuevas preguntas. Mi nombre es Andrés Arellano y a través de esta serie de podcasts te haré una propuesta de información, una propuesta de conocimiento, una propuesta metodológica en torno al trabajo de la defensa penal, la epistemología, la ciencia y la metodología. Todo ello enfocado en un solo objeto de conocimiento, en este caso que es la investigación técnica de la defensa en el proceso penal dentro de la etapa de investigación complementaria, o sea, atendiendo a esto desde una visión epistemológica y metodológica, teniendo como principales premisas pues el abogado defensor como un científico. Estaré entrando, lo sé, en terreno un poco espinoso, un tanto incluso hasta pantanoso. Sin embargo, es algo necesario. Es necesario tratar este tipo de información, tanto para el abogado al que le desee interesar esta información, como para el estudiante de Derecho, especialmente para el estudiante de Derecho, para que conozca desde una vez la utilidad que tiene toda esta información en su sentido teórico y traído al lado práctico. Entonces cabe hacer una justificación al respecto de esta información. Los objetivos que se buscan en general y en primer término lo es armonizar ese lenguaje epistemológico, ese lenguaje metodológico con el lenguaje legal, para efectos de no caer en confusiones o en ciertas cuestiones conceptuales ahí a las que quizá no habría lugar. Esto para luego pues demostrar la utilidad de un método en la planificación y ejecución de la investigación científica, la utilidad de la epistemología también dentro de este campo de trabajo del abogado. La presente postura encuentra justificación, primero, en el hecho de que el Código Nacional de Procedimientos Penales le señala la obligación al defensor de realizar una defensa técnica y adecuada, y por menester de ello, le otorga facultades de investigación en pro de la defensa de su cliente, tal y como lo señala el artículo 117, fracción sexta de este ordenamiento. Entonces, derivado de lo anterior es que resulta necesario desarrollar una investigación con rigor técnico y metodológico. Sin embargo, la escasa información existente no permite tener un pleno acceso armónico entre lo jurídico, lo metodológico y lo epistemológico. Y menos aún
tener ese acceso, esa demostración de la aplicación y utilidad práctica y real de estas materias, eh, de estas cosas, sin caer en el tedio o en la complejidad innecesaria. La presente información resultará útil a todo aquel que busque conocer e incluso crear una metodología de trabajo distinta, con mayor eficacia que las propuestas actuales en torno a la construcción de lo que la gran mayoría llama teoría del caso, pero apegándose a criterios epistemológicos o metodológicos en cuanto a la estructura, forma de desarrollo de la investigación, obtención de datos por parte del defensor, presentación de información, etcétera, etcétera. Entonces, la relevancia para el defensor penal de contar con una metodología de trabajo rigurosa conlleva realizar defensas más proactivas, pues identificar de manera temprana el o los problemas a enfrentar, las preguntas concretas de investigación y los objetos conceptuales o empíricos sobre las que recaen, las proposiciones fácticas, las hipótesis jurídicas, sus variables, etcétera, etcétera, tiene ese beneficio de no solo realizar una investigación más estricta y obtención de datos y medios de prueba lícitos, sino también se buscaría que estos datos y medios de prueba cuenten con un alto grado de idoneidad, pertinencia y utilidad para lograr esa eficiencia. Primero, ya sea positiva o negativa en la demostración de la hipótesis jurídica planteada para la investigación y posteriormente pues su demostración en juicio. Así pues, de igual manera, para los estudiantes de la carrera de Derecho, pues ellos podrán tener, al igual que muchos abogados, una herramienta para su continuo estudio, tanto académico como práctico, o sea, prepararse ya para efectos de cuando llegue su primer asunto, saber qué hacer principalmente. En cuanto a lo demás, pues sabido es que si bien existen libros de metodología de la investigación jurídica, así como de investigación en el proceso penal acusatorio, cierto resulta que los mismos algunos son un compendio de los métodos que a criterio del autor resultan dentro de la investigación jurídica del derecho, o sea, tienen como objeto de conocimiento al derecho, no así otras cuestiones, no así un caso concreto. Y por otro lado, señalan, por ejemplo, otros libros, aquellos actos de investigación que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, hacen análisis de ellos, hacen análisis de las técnicas de investigación como la cadena de custodia, el aseguramiento de bienes, etcétera. Y otros más hablan de la construcción de la teoría del caso, pero dejan de lado el tema metodológico. Entonces, todo esto, en estos también existen los que hacen énfasis en nulidades probatorias, y otros más tienen enfoques de criminalística, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta ahora no hay o no existe material respecto a la funcionalidad de la metodología y la aplicación de métodos y también, por supuesto, la epistemología, tanto en la labor de la abogacía como en la construcción y planeación de la investigación, por lo que ese vacío de conocimiento es el que la presente información pretende, no llenar del todo, sino marcar un inicio y tender un puente a manera de provocación tendiente a que más personas mejoren su aplicación y que contribuyan con conocimiento epistémico, metodológico y por supuesto objetivo para poder lograr tapar esa laguna existente. La metodología, ahorita no voy a hacer énfasis en ninguna de las dos existentes, sino hablaré general. La metodología resulta conocida por ser general y aplicable a un sinfín de ciencias ya sea formales o fácticas, incluidas en este último pues la ciencia social y por supuesto el derecho. Sin embargo, mediante toda esta información se busca establecer un marco o se buscará señalar un marco metodológico general a través de una posición o una propuesta epistémica para efectos de sentar esas bases generales de construcción de una investigación técnica dentro del proceso penal, pero desde un punto de vista científico y no meramente académico o legal. Así, epistemológicamente, el conocimiento, para ser considerado conocimiento novedoso o con un grado de novedad, debe abarcar temas que antes no se hubiesen tratado o bien se hubiesen tratado de manera parcial.
Esta información otorga elementos, esta información que te propongo, que te vengo a poner a consideración, otorga elementos y pautas metodológicas encaminadas a ayudar al abogado a identificar y analizar el objeto de conocimiento concreto dentro del caso planteado y los datos a recolectar para identificar sus cualidades, características y función dentro de ese asunto a tratar. Por lo tanto, pues es un tema poco tratado esto que te comento, encontrando en lo anterior, ese grado de novedad de esta información, por lo que se demostrará que el abogado, además de orador, además de defensor social de causas justas y todo eso, es científico, pues existe una estrecha relación del abogado como generador de conocimiento. Entonces, continuando, el conocimiento que ofrece esta propuesta deviene que, además de armonizar la rigurosidad de la metodología, sus diversos métodos y en la epistemología, con el dinamismo que lleva el ejercicio de la abogacía, es que se busca crear una herramienta metodológica para saber cómo identificar objetivamente aquellos actos de investigación a realizar dentro de la investigación particular del abogado defensor y cómo analizarlos más allá de su legalidad, por lo que a su vez servirá como instrumento de análisis de datos toda esta información que me estoy presentando. En este sentido, pues quedará abierta la puerta para que exista una mejora en la forma de investigar por parte del abogado defensor para con ello poder tratar las hipótesis que su caso concreto otorgue. Pues sabemos que el proceso penal en su etapa de investigación complementaria para el abogado defensor hay una regla general que surge de la esencia misma del derecho penal y proceso penal. Los hechos por los que fue vinculado proceso el imputado son el objeto de la investigación complementaria. Lo que quiero decir es que hay lugar a que se puede experimentar en sentido metodológico, no con los derechos de la parte material, no con los derechos del cliente, no con las personas, no, en sentido metodológico. Y en el sentido de que, una vez desentrañadas las cualidades, características y funcionalidad de una metodología dentro del proceso penal y dentro del trabajo del abogado defensor, y más aún en este papel que jugamos nosotros los defensores, es que se puede ir mejorando el rigor que debe llevar una investigación defensiva y, por supuesto, una investigación técnica. Entonces, después de esta somera justificación de la información y planteamientos, objetivos que te he señalado, te agradezco por haber escuchado esta primera parte. Si sigues siendo de tu interés esta información, pues quédate para escuchar los próximos podcasts en los cuales se irá manejando información en un primer punto de epistemología y teoría del conocimiento. Posteriormente hablaremos de la ciencia, el pensamiento científico, posterior luego las bases filosóficas del derecho, la ciencia del derecho, el objeto de estudio del derecho, y así iremos yendo hasta llegar a la metodología y posteriormente pues todo este aspecto este aspecto teórico, bajarlo a su lado práctico. Entonces te agradezco por haber escuchado y pues ahí guarda el podcast, guarda la información para efectos de que la puedas consultar cuando gustes. Recomiéndasela por ahí al colega, al alumno, al maestro, a quien gustes. Al final de cuentas, pues de eso se trata esto, ¿no? Dice un dicho: conocimiento adquirido y no compartido es conocimiento perdido. Entonces, pues igual las críticas objetivas y racionales con bases epistémicas y metodológicas pues son bienvenidas, son bien recibidas, porque el fin también es mejorar la información, mejorar el conocimiento. Hasta luego.